Decreto 6/2024. Un hito en la historia de la discapacidad en Guatemala. Por Dirección Técnica, Comunicación y Relaciones Públicas, CONADI. El 12º Censo Nacional de Población y 7º de Vivienda del año 2018, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas, reveló que en Guatemala residen 1.408.736 personas con discapacidad. De ellas, 656.582 son hombres y 752.154 mujeres. A lo largo de la historia, este sector ha sido sistemáticamente invisibilizado, y lo que ha constituido una violación flagrante de sus derechos humanos fundamentales, incluyendo el acceso al trabajo y empleo, la accesibilidad, la protección, educación, la participación, la salud, entre otros aspectos. Ante esta realidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en colaboración con organizaciones de y para personas con discapacidad adscritas al Consejo, así como instituciones gubernamentales, han trabajado arduamente para influir en el organismo legislativo y sacar del estancamiento las iniciativas que durante años han sido postergadas. A lo largo de mi vida he conocido diferentes países de América y he visto que las PCD cuentan con una certificación. Sin embargo, en Guatemala aún no la teníamos, y considero que es sumamente importante en virtud de la necesidad, pues muchas personas con discapacidad no tienen trabajo. Por ende, no pueden cubrir necesidades básicas como exámenes médicos, alimentación, medicina, entre otros. A través de esta certificación, hay posibilidades que las PCD tengan mejores oportunidades como medicina a precio accesible, entrada a lugares y actividades culturales, entre otros. Edgar Chung, persona con discapacidad auditiva, promotor del cumplimiento del Decreto 3/2020, Lencegua. Miembro de la Junta Directiva del CONADI, delegado por la Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sordos Quetzaltenango. Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Junta Directiva de la 10ª Legislatura y al respaldo de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad 2024-2025, así como de algunos diputados comprometidos con los sectores vulnerables del país, el 29 de febrero del 2024 marca un hito en la historia de Guatemala. Después de casi una década de incidencia y lucha por parte del CONADI y el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el organismo legislativo aprobó con el respaldo de 130 votos de diputados que conforman el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Esta ley, contenida en el Decreto 6/2024 del Congreso de la República, contempla la creación de un sistema nacional de certificación biopsicosocial de las personas con discapacidad que permitirá que las personas con discapacidad tengan certeza jurídica de su condición de discapacidad. Además, permitirá recopilar estadísticas precisas sobre la población con discapacidad en Guatemala. La certificación será de forma gratuita y voluntaria. Su objetivo principal es garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a un entorno facilitador mediante políticas y programas estatales que promuevan su desarrollo integral. ¿Quién extenderá este certificado? La Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, Decreto 6/2024, estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, el cual tendrá 6 meses después de la publicación del decreto en el Diario Centroamérica. Con esta ley, el MSPAS, a través de las juntas evaluadoras, será el responsable de evaluar y determinar si la persona acredita discapacidad. Con el diagnóstico se extenderá el certificado biopsicosocial de las personas con discapacidad de forma gratuita a requerimiento del interesado. Es una ley que nos va a permitir poder visibilizarnos ante la sociedad, poder tener esos derechos, esos accesos tanto al trabajo, a la salud, a todo lo que esto significa. Porque sí hemos sido muy discriminados por mucho tiempo y se lo digo por experiencia. Ahora a mí me ha pasado incluso con temas de trabajo. Por eso yo decidí emprender, porque a mí nadie me contrataba por mi condición de salud. Entonces decidí mejor emprender para poder generar mis propios recursos. Pero emprender también es un tanto difícil y no es la misma oportunidad para todas las personas. Entonces, en este sentido, yo pienso que la ley sí nos va a ayudar muchísimo para que todas las personas con discapacidad, porque podemos decir, bueno, al día de hoy hay 1 millón de personas con discapacidad, pero el próximo año ese número va a crecer y así sucesivamente cada año va creciendo, porque la discapacidad no es solamente con temas, digamos, de malformación congénita o que porque ella lo traiga por herencia.
No un accidente puede provocar una discapacidad a cualquier persona, en cualquier momento de su vida, y entonces poder enfrentar una nueva realidad. Esta ley nos va a ayudar muchísimo. Colomba Morales, mujer con discapacidad física, comunicadora y empresaria. ¿Qué papel juega el RENAP? Al tener el diagnóstico certificado por el MSPAS, la persona con discapacidad otorgue su autorización, el ministro deberá remitir el certificado al Registro Nacional de las Personas RENAP para que la información sobre su condición biopsicosocial se registre en el Documento Personal de Identificación DPI o en el Registro de Nacimiento. Inicio del proceso. Este proceso comenzó desde el 2006, cuando la Organización de Naciones Unidas, ONU, realizó las recomendaciones para que el Estado de Guatemala certificara a personas con discapacidad. Bajo esos lineamientos, el CONADI, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, junto con organizaciones adscritas al CONADI, iniciaron su labor de incidencia ante el organismo legislativo para el proceso de la creación de una ley que permitiera la creación del Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. En el 2018, bajo la iniciativa de Ley 5463, Certificación de la Discapacidad, se presentó ante el Congreso de la República propuesta que estableció una ruta de certificación impulsada por la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del organismo legislativo, por incidencia realizada por el CONADI en el 2019. Se leyó la iniciativa 5463, la cual fue asignada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad. En el mismo año, el CONADI incidió en la creación del Acuerdo Ministerial 219-2019, el cual reguló el proceso de implementación de un sistema de certificación de la discapacidad para otorgar certificación única de las discapacidades, y el Acuerdo Ministerial 250-2019, en el cual se nombra representantes ante la Comisión Intrainstitucional para la implementación del Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. La Comisión sobre Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República en el año 2018 emite directamente favorable, con lo cual el CONADI inicia con el proceso de incidencia para la aprobación de dicha iniciativa. En el año 2022, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social crea la Comisión Intrainstitucional e implementó el Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad por medio del Acuerdo Ministerial 214-2022. Con esta comisión se iniciaron a desarrollar aspectos técnicos y tecnológicos para la implementación del sistema de certificación, analizando y promoviendo la creación de unidades de certificación dentro de 11 hospitales seleccionados del sistema y autorizados para la emisión de certificación de discapacidad de las personas que lo soliciten. La Comisión Intrainstitucional en el año 2023 inició el proceso de capacitación de las juntas evaluadoras, que están conformadas por un grupo interdisciplinario y especializado de profesionales de la salud, entre ellos psicólogos, médicos especialistas, trabajadoras sociales y fisiatras, de 11 hospitales de la red, entre ellos el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, Hospital Departamental de Totonicapán, Hospital General de San Juan de Dios, Hospital Nacional de Chimaltenango, Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Bock A, Hospital Regional de Cobán, Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango, Hospital Roosevelt, Hospital de Salud Mental Dr. Federico Mora, Hospital de San Benito Petén, Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villanueva. Además, el diagnóstico, que estará basado en procedimientos de valoración clínica multidisciplinaria fundamentada en la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF-IA, que permite la identificación de deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación de una persona. En el 2023, el CONADI y el MSPAS, con el apoyo de organismos internacionales, iniciaron con el proceso de capacitación que formó parte del plan de capacitación de los profesionales de la salud encargados de conformar las juntas evaluadoras para la implementación del Sistema Nacional de Calificación y Certificación de las Personas con Discapacidad. Estas jornadas de capacitación estuvieron a cargo de Karina Revirol y Gabriela Kovach, de origen argentino.
quienes cuentan con experiencia en procesos similares de países como Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, entre otros. Las capacitaciones fueron impulsadas por el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, y la asistencia técnica y financiera de la Alianza de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el organismo legislativo durante los años 2023 y 2024 se realizaron acciones de incidencia y cabildeo con diferentes diputados, bancadas, comisiones de trabajo y junta directiva del legislativo, etc., con el objetivo de darle seguimiento al proceso de aprobación de la ley bajo la iniciativa 5463. En septiembre de 2023 se da la primera lectura de dicha iniciativa, la cual no genera discusión y continúa con el proceso de aprobación. En noviembre de ese mismo año se da la segunda lectura. En enero de 2024, con una nueva legislatura, se retoma el proceso de incidencia y cabildeo, logrando que la iniciativa 5463 se agende en su tercera lectura. El 29 de febrero se agendó para su redacción final y aprobación por artículos, la cual fue aprobada con 130 votos a favor y mediante el decreto 6-2024 se crea la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. Con ello se brinda cumplimiento a la Convención y a las recomendaciones y observaciones realizadas por el Comité de Expertos. El 2 de abril de 2024, a través de la publicación en el Diario Oficial, Diario de Centroamérica, el organismo ejecutivo da por oficializado el Decreto 6-2024, que da vida a la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad. La Ley de Certificación de Discapacidad será de mucha ayuda para las personas que contamos con alguna discapacidad, ya sea que contaremos con un documento legal el cual nos servirá para identificarnos y saber la clase y el grado de discapacidad que tenemos, ya que por el momento no contamos con un documento que nos indique que somos personas con discapacidad. Fernando García, activista de los derechos de las personas de talla baja y deportista nacional. El CONADI continuará con su incidencia como entidad coordinadora e impulsadora del Sistema Nacional de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, con el fin de asegurar que esta ley avance y promover un país con igualdad de oportunidades para todas y todos los guatemaltecos.